Buenas, nuestra presentación de exposiciones sobre el proyecto final, ciclo parquero D. Los integrantes somos David Morales Aguilar y Daniel Clavijo Tobón. A continuación les presentaremos la agenda del proyecto. Agenda es, vamos a ver las diferentes componentes de nuestro proyecto, la exposición. Son 12 pasos que vamos a abordar, desde la definición del problema de la aplicación hasta la bibliografía. La definición del problema es en la universidad, bueno, tenemos la definición del problema que nos aborda en nuestro proyecto de cicloparqueaderos y se estipula un problema que es asegurar la cicla en cada sede, reemplazando el antiguo sistema de registro que actualmente existe. Objetivos, podemos observar que existen tres específicos y uno general. El general es el más importante, obviamente, pero entonces es elaborar un análisis y diseño de software de cicloparqueadero UD mediante el modelamiento de software orientado a objetos para definir una solución del proyecto planteado. Tenemos también el desarrollo del tema que son requerimientos funcionales no funcionales y podemos estipular 14 requerimientos funcionales y 9 requerimientos no funcionales. La matriz de trazabilidad podemos observar que existe una matriz de trazabilidad en la cual hay dependencias. Los requerimientos independientes son los que están en el lado izquierdo de la columna y son los 14 que hemos dicho los requerimientos funcionales. Y los dependientes, que son los que están dentro de la matriz, y los que están en el lado derecho de la columna. Aquí podemos observar que existen tres requerimientos que no cumplen con unas dependencias, que son la eliminación de usuario y validación vigilante y la eliminación vigilante. También podemos observar que la validación de usuario cumple con un mayor número de dependencias, tanto el registro de usuario y también la creación de cupos. La matriz de prioridades, también observamos que el registro de usuario tiene unas dependencias de 10, número de 10 dependencias, lo cual hace tener una prioridad alta, muy alta, perdón, con una prioridad de 1, una urgencia de muy alta, ¿sí? Y podemos observar que las dos últimas, las dos altas son validación de usuario y creación de cupos, que son dependencias de 9 y 8 y una probabilidad de 2. También observamos que existen requerimientos con urgencia baja y muy baja, que no las tendremos en cuenta, pero en este caso tendremos en cuenta para más adelante, para el final del diagrama de clases, la creación de un horario. Bueno, entonces seguimos con la matriz de contactos, que aquí podemos observar. Es, son 14 contactos para 14 requerimientos. Y observamos la descripción, el nombre, el contacto, el nombre, los datos, la descripción, el estado, en este caso sería si es determinante, mandatorio o opcional. Entonces aquí podemos observar que existen varios requerimientos que tienen un estado de mandatorio que cumplen con el sistema y una funcionalidad, todos son realmente funcionales. Lo mismo para esta matriz. Casos de uso, podemos observar los diferentes casos de uso que se abordan. Son 8 casos de uso que se abordan y podemos observar que para cada caso de uso crearemos una clase para que se pueda ampliar el diagrama de clases. Entonces, tenemos la matriz de casos versus requerimientos que aborda las dependencias de los casos de usos con respecto a los requerimientos. En este caso tenemos estado del cupo que aborda 3, el reserva del cupo que aborda 8 requerimientos y la cancelación del reserva de cupo que aborda pues 5 requerimientos. Y así sucesivamente, son los requerimientos que tocan los casos de uso. En este caso, la que menos tiene es el registrar vigilante. Para casos de uso versus casos de uso tenemos también unas dependencias. En este caso, el estado de cupo no hace
dependencias o no toca el mismo caso de uso. Así para cada uno, por ejemplo, el 2 con el 2, 3 con el 3 no lo toma, 4 y así, porque si no pues habría una redundancia. En este caso tenemos que crear cupos, lo hacen el más importante, porque pues aborda o toca muchos casos de uso anteriores. Las narrativas de casos de uso, podemos observar las diferentes narrativas, en este caso el caso de uso 1, que es aquí en este caso, en este caso particular, tomamos tres narrativas, las más importantes, que hacen de referencia a los casos previamente mencionados, porque realmente son 8 matrices, entonces no alcanzaría tiempo para abordar, bueno, dar todos los casos de uso, pero en este caso tomamos los más importantes. Narrativas de casos de uso, entonces aquí tenemos el caso de uso 1, que es el registro de usuario, ese se nos hace el más importante, porque pues sin usuario no habría una creación de cupo. El usuario registra, bueno, aquí el resumen, los eventos de cada caso de uso, los actores, las precondiciones y las postcondiciones. El diagrama de casos de uso, para el primer caso de uso es este, tenemos un diagrama de clases que es la identificación, el nombre, código y el género. En este caso, el registrar de estudiantes es una operación o un método que se nos hace importante para poder crear ese caso de uso, ese diagrama de clases, perdón. Tenemos otro caso de uso que es el 2, el registro de vigilante, porque sin registro de vigilante no habría un control de cada registro de usuario. Entonces, el responsable sería pues David Morales Aguilar, resumen, lo mismo, un resumen, unos eventos, actores, guardia de seguridad, que pues en este caso es el gestor de este caso de uso, y las precondiciones, que en este caso tiene que estar registrado en el sistema y verificado dentro del registro, verificar el registro, que bueno, en este caso tiene que verificar el registro de cada usuario para que no vayan a poner esos errores. Una precondición pues es antes de que pase eso, de que pase algo, un registro o algo por el estilo. Y las postcondiciones ya tienen que haber estado autentificado en el sistema y haber mandado mandar un informe en los registros de los usuarios del sistema para ser revisado. En este caso el revisor sería Daniel Clavijo Tobón. Bueno, para el diagrama de clases de casos de uso, para el segundo caso de uso sería un estudiante, el controlador que es la base de datos, el coordinador del parqueadero, que en este caso es el vigilante, y tenemos que en las notas que se crea la clase estudiante y la clase controlador para la base de datos. Como vimos anteriormente en ya hay una ampliación del diagrama de clases de uso, de clases, perdón, y se va ampliando a medida que tomamos más casos de uso. Entonces tenemos otra narrativa otra narrativa, otro caso de estudio que es el creación de cupos. En este caso, Daniel Clavijo Tobón es el responsable, y el resumen lo mismo, el flujo de eventos, que son los pasos para la creación de ese caso de uso. Se crea el cupo en el parqueadero, se cambia el estado del cupo, se verifica el estado del parqueadero, se le asigna al estudiante quien hizo la solicitud de registro y uso. Entonces los actores vigilante o guardia de seguridad, siempre es un vigilante o guardia de seguridad porque es el que es encargado de ese caso de uso. También tenemos las postcondiciones, precondiciones, postcondiciones, y el revisor, que sería Daniel Clavijo Tobón, el mismo que el responsable. Aquí está el diagrama de clases de uso, de casos de uso, perdón, diagrama de clases del caso de uso de 3, que en este caso sería, ya estaríamos más conformado, más ampliado. Aquí hay una nota para el estudiante, una nota para el coordinador del parqueadero y otra nota para el parqueadero. Aquí podemos observar que ya se agrega el parqueadero para poder crear los cupos. Es una clase que cada parqueadero para agregar los cupos. Y tenemos bueno, mi compañero enseguida va a explicar los diagramas de clases y los diferentes diagramas de comportamiento que se abordarán durante la exposición. Bueno, procedemos con el diagrama de clases, en el cual establecimos el siguiente diagrama de clases. Bueno, podemos observar que tenemos como clase principal la clase persona, y de estas hay tres clases que crean de esta clase, que sería la clase estudiante, la cual puede crear,
modificar horario y modificar los datos de la bicicleta. El visitante que solo podrá crear horario, el coordinador de parqueo que se encargará de consultar disponibilidad, registrar usuario, guardar bicicleta y sacar la bicicleta. Establecimos la clase horario que se relaciona con la clase visitante y la clase estudiante. La clase bicicleta también se relaciona con la clase visitante y la clase estudiante. La clase reserva se relaciona con la clase horario, ya que con un horario creado se puede crear la reserva. Procedemos con el diagrama de estado. El diagrama de estado. Este diagrama de estado pues es el diagrama del parqueadero, en el cual establecimos tres estados, que es activo, recibiendo visitantes e inactivo. Pues cuando la capacidad está completa, si la capacidad está incompleta, pues se pasa al estado inactivo, y si no, pues se pasa al estado recibiendo visitantes hasta que la capacidad esté completa, y de allí pasa al estado inactivo. Del estado inactivo, cuando hay un cambio de hora, que normalmente se desocupan las plazas del parqueadero, pasa al estado activo. El otro diagrama de estado que tenemos es el diagrama pues, de usuario, en el cual se registra el usuario, pasa a un estado activo. Cuando no usa el parqueadero constantemente, pasa al estado bloqueado. Cuando ya el usuario decide registrar un horario, pues pasa al estado activo. Y pues si no registra un horario y ya pasa un buen tiempo, pasa al estado inactivo, y del estado inactivo pasa al estado, pues termina el proceso eliminando el registro. Procedemos a pasar al diagrama de actividades. Bueno, pues aquí este es cuando ya el usuario se va a registrar. Digamos, si está registrado, pues crea el horario y permite modificarlo, o crea la reserva y pues modifica la información. Si va a modificar el horario, modifica la información de la bicicleta y termina el proceso. Si va a crear el horario y va a dejar la bicicleta, pues ya la última actividad que necesita sería sacar la bicicleta y ahí terminaría el proceso. Por otro lado, si apenas se va a registrar, pues tiene que establecer si es estudiante o visitante. Si es estudiante, debe crear la cuenta, y si es visitante, pues solo verificar la disponibilidad y ya pasa pues a dejar la bicicleta. Tenemos el diagrama de secuencia. Bueno, pues aquí podemos observar lo que hace, así como rápido, que es prácticamente para registrar los datos de la bicicleta, crear el usuario, consultar el horario y pues crear el horario. El otro diagrama de secuencia que tenemos es el de consultar disponibilidad. Pues aquí vemos que pues consultar la disponibilidad en el parqueadero, y consultar los horarios de reserva con la clase horario, y pues obtiene sus respectivas respuestas. Bueno, podemos concluir que las conclusiones serían definir los requerimientos en cada etapa del proyecto, que es importante para cumplir con los objetivos planteados. Gracias a los métodos aprendidos a lo largo del semestre y a los conceptos absorbidos, se define y se da solución a un problema, presentando los límites o fronteras para entender cuáles son las necesidades fundamentales. En los diferentes procesos de análisis se pueden observar cuáles ideas van sobresaliendo y cuáles no, por lo que es indispensable realizar esta etapa para llegar a soluciones aproximadas al problema. La bibliografía: consultamos el lenguaje unificado de modelado, el manual de referencia, para realizar los diferentes diagramas. Eso sería todo. Muchas gracias.